Hola, aquí de nuevo con ustedes. Hoy miraremos un nuevo tema que es profundidad de campo. ¿Cuáles son los factores que dependen de este elemento? ¿Cómo conseguirlo? Y si te has esforzado en tratar de hacerlo o tratar de entender sobre este tema. Y si no lo consigues, aquí te lo explico al detalle. Espero que me tengas paciencia. Soy Roberto Mayorga y entramos de lleno. Siempre nuestra frase de garaje fotográfico: algunos escriben sus vidas en hojas, yo las escribo en foto. Déjame capturar tu vida en foto. Vamos intro. Seguro que si te pregunto, si me podría decir si la foto que te muestro a continuación o en este momento tiene mucha o poca profundidad de campo, probablemente acierte. La profundidad de campo es un recurso de composición excelente. Jugando con ella, tenemos el poder de dirigir la mirada del que ve nuestra fotografía hacia un lugar concreto de la imagen o hacia el conjunto general de la misma. Pero, ¿qué es exactamente la profundidad de campo? En una definición, bueno, si la ponemos en una definición sería: entendemos por profundidad de campo la parte de la imagen que podemos apreciar como nítida o enfocada. Es decir, cuando vemos una fotografía y en ella se distinguen zonas más nítidas y zonas más borrosas, entonces la profundidad de campo se correspondería con el área de la imagen que apreciamos como nítida. La zona por delante y por detrás del sujeto u objeto que hemos enfocado y que nuestro ojo ve con una nitidez aceptable. Ahora, si somos estrictos, enfocado al 100%, solo va a haber un plano que es el que traducirá, por así decirlo, un punto de la realidad en un punto de nuestro sensor. El resto estará desenfocado. También es cierto que ese desenfoque va a ser muy pequeño entre los elementos que estén situados cerca del plano de enfoque que hayamos escogido y que nuestro ojo puede percibirlo como enfocado. A medida que nos alejemos del plano de enfoque, ese desenfoque se hará más evidente. Así pues, el área en la que nuestro ojo considera que los elementos tienen un grado de nitidez aceptable, admisible, es a lo que llamamos profundidad de campo. Se suele apuntar, o se suele decir a algunos fotógrafos, a que en ese rango de nitidez, que es la profundidad de campo, la distancia enfocada es de 1/3 por delante del punto de enfoque y 2/3 por detrás del punto de enfoque. Yo en ese caso no estoy muy de acuerdo. Pero lo que tenemos que hacer es que la profundidad de campo no tiene por qué corresponderse con la mayor o menor cantidad de elementos nítidos que aparezcan en el cuadro. No debemos confundirnos, porque entonces eso no es una profundidad de campo. Ahora que ya comprendemos un poco más el concepto de profundidad de campo, vamos a ver cuáles son los factores que van a influir en la mayor o menor profundidad de campo que pueda tener la fotografía. Estas son: 1, la apertura del diafragma, o número F, la distancia al plano de enfoque, y tercero, la distancia focal del objetivo o el zoom. Vámonos por el primero, la apertura del diafragma. La primera variable que influye en la profundidad de campo es la apertura del diafragma. Te lo muestro en esa picture que tenemos. Cuanto más abierto tenemos el diafragma, es decir, cuanto menor sea el número F, menor será la profundidad de campo de nuestra imagen, por lo que serán más los elementos que aparezcan desenfocados en ella. Y al revés, cuanto menos abierto esté el diafragma o cuanto más cerrado esté, es decir, cuanto mayor sea el número F, mayor será la profundidad de campo. Y serán más los elementos que aparezcan con una nitidez aceptable. Veámoslo en este gráfico.
Como se observa en el gráfico con el número F mayor, la distancia que aparecerá con una nitidez aceptable será mayor que si utilizamos un número F más pequeño. Así, una fotografía tomada desde un punto de vista y con un objetivo con apertura más o menos f16 tendrá mayor profundidad de campo, más zona nítida, que otra tomada con el mismo objetivo y desde ese mismo punto con una apertura f2. Esta viene siendo la picture que te estoy mostrando, yo la estoy viendo en este momento en mi monitor, ¿verdad? Y como vemos en el ejemplo, la primera de las imágenes está realizada a un número F menor, por lo que la zona nítida es muy concreta. A medida que cerramos el diafragma, observamos cómo empezamos a distinguir los elementos que se sitúan detrás del punto de enfoque. Con el último ejemplo que verás, que estás viendo en este momento, incluso ya se adivinan los números que aparecerán en el objetivo. El número F es el elemento utilizado en fotografía para identificar la apertura. Si no estás familiarizado con el concepto o simplemente te interesa conocer el motivo por qué se utilizan estos valores a la hora de identificar las aperturas en objetivo. En ese caso, en la próxima semana yo me voy a hacer cargo de hacer un video sobre lo que es el misterio del número F. Eso será para la próxima semana. Pero recuerda primero darnos un like y suscribirte a nuestro canal también. Pues bien, después del comercial, seguimos con el segundo punto. Distancia al plano de enfoque. La segunda de las variables es la distancia que existe entre la cámara y el plano de enfoque. Conforme el sujeto u objeto que vayamos a fotografiar esté más cerca de la cámara, tendremos una profundidad de campo menor, mientras que si nuestro sujeto u objeto está más lejos de la cámara, la profundidad de campo será mayor. Eso significa que partiendo de que estamos haciendo la fotografía con el mismo objetivo y la misma apertura fijada de antemano, cuanto más cerca nos encontremos del elemento que estemos enfocando, menor será la profundidad de campo. Y cuanto más lejos nos encontremos del elemento que estemos enfocando, la profundidad de campo será mayor. En el siguiente gráfico podemos comprobarlo. Y para ver cómo afecta en la siguiente fotografía, verás cómo con un mismo encuadre y una misma distancia focal, la profundidad de campo ha ido variando a medida que hemos desplazado el objeto a fotografiar. Conforme la figura estaba más cerca del fondo y más alejada, por tanto, de la cámara, la profundidad de campo era mayor. Sin embargo, al ir desplazando la figura y alejándola de ese fondo para acercarla a la cámara, la profundidad de campo se va reduciendo. Ese viene siendo una comparativa distancia plano enfoque. Vamos con la distancia focal del objetivo o el zoom, se viene siendo nuestro tercero. Por último, la distancia focal de nuestro objetivo también va a influir en la mayor o menor profundidad de campo de nuestra fotografía. A medida que usamos objetivos con una focal más larga, como por ejemplo los teleobjetivos 85 milímetros, 200 milímetros, 300 milímetros, etc., si hacemos más zoom con un lente, nuestra toma tendrá una profundidad de campo menor. Mientras que si utilizamos focales cortas, 10 milímetros, 16 milímetros, 20 milímetros, etc., dicho de manera muy simple, si quitamos zoom, nuestra foto tendrá una profundidad de campo mayor. Veámoslo en el gráfico. Ahora veamos profundidad de campo y distancia focal. Esto podríamos simplificarlo diciendo que a menos milímetros de focal, más zona nítida conseguirás en tu fotografía, tal y como queda reflejado en las siguientes tomas, ¿no? Comparativa de distancia focal, que hemos recortado las tomas para comparar en la misma zona cómo influye el uso de una distancia focal u otra. Ahora, ¿cómo calcular la profundidad de campo? Como hemos explicado, la profundidad de campo depende
después de estos tres factores: apertura del diafragma, distancia al objetivo y focal del objetivo, y a partir de estos parámetros es posible calcular el valor de la profundidad de campo que vamos a obtener al hacer una foto. Si quieres calcular la profundidad de campo para unas características determinadas, entonces te voy a dar una aplicación para que realice tus cálculos y te permitas conocer el valor de la profundidad de campo para tu cámara digital a partir de las distintas variables que hemos comentado. Simplemente tienes que introducir los parámetros a lo que depende la profundidad de campo, y la herramienta te dirá cuál es la profundidad de campo que vas a conseguir. Que esto que estás mirando en este momento, esos son los links que te ayudarán a conseguir esos cálculos. Ahora, no solo son los tres factores que te he explicado antes lo que van a influir en el concepto de profundidad de campo. También están el tamaño del sensor de tu cámara, el rango de nitidez que van a tener nuestras imágenes y esa zona que vamos a considerar como aceptablemente nítida y que llamamos profundidad de campo. Dependerá de múltiples variables que serían donde visualizarías esta foto en tipo de pantalla de acuerdo a su pulgada. O sea que si son grandes o pequeñas pantallas, o si la ves en tu móvil, tu teléfono móvil, de ser así, aparecerá que hay más elementos enfocados por lo pequeña que estamos viendo la toma. Sin embargo, y eso hay que tomar en cuenta, al verla en un monitor mucho más grande, comprobaremos que no había tantas cosas enfocadas como pensábamos. Y este es solo uno de los ejemplos que puede haber que el círculo de confusión varíe, donde nos confundimos más, afectando, por tanto, a la profundidad de campo. También influye a la distancia a la que veamos esas fotografías, por ejemplo, o la agudeza visual del que se las observa, así como también el tamaño de impresión y, por supuesto, el tamaño del sensor de la cámara con la que haremos la foto. Así que, cuando veas una toma en la que aparece un retrato perfecto con un desenfoque bonito y quieras intentarlo con tu móvil, deberás saber que difícilmente podrás lograrlo debido al tamaño del sensor. Espero hasta este punto haber disipado algunas dudas y si has llegado hasta aquí del video, pues ahora te toca a ti probar con tu cámara y hacer fotos donde uses todos estos factores que te he dicho hasta ahora. Gracias por haber llegado al final y, como siempre te digo, la mejor foto es la que no has tomado. Practica y haz clic, 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 como dice el dicho, sin miedo al éxito. Y mi nueva frase sería: el éxito es la realización progresiva de un sueño. Recuerda darnos un like, suscríbete y comparte la regla de las 3C. Comenta, comparte y crea. Soy Roberto Mayorga y nos vemos en el próximo video de Garaje Fotográfico. Chao.